segunda de Tesalonicenses. Hemos estado estudiando lo que dice la palabra de Dios y hemos estado versículo por versículo desde el libro de Hechos que comenzamos. Y ahora estamos en esta carta a los tesalonicenses, ¿ok? Algunos datos curiosos acerca de la segunda carta a los tesalonicenses. El tiempo de lectura, ¿ok? El tiempo que te tomaría, si tú dices, es que yo nunca he leído un libro completo de la Biblia. El segunda carta a los tesalonicenses se dice que puedes leerlo en 11 minutos. Yo creo que duras más en Facebook, así que ahí te la dejo, ¿ok? No te gusta leer, pero lees horas en Facebook, ¿no es cierto? Bueno, ya voy a parar con eso. Pero contiene 3 capítulos, 47 versículos y contiene 1042 palabras, ¿ok? Son datos curiosos, nada más. ¿Quién escribió el libro, la segunda carta? El apóstol Pablo. Y a diferencia de muchos otros escritos, se tiene corroborado que en el año 50 al 53 después de Cristo se escribe esta carta a los tesalonicenses. Entonces, ¿dónde fue escrito esto? Pablo estaba en Corinto y entonces comenzamos en el versículo 1 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era muy intencional en la manera en la que él presentaba a las personas que trabajaban con él, a las personas que colaboraban con él, a las personas que iban con él a sus viajes. No creemos que es una coincidencia que solo menciona a estas personas, sino que estas personas tienen una relevancia también para los tesalonicenses. Necesitaban escuchar que ellos también estaban bien. Entonces mira lo que dice. Es un saludo bien hermoso que siempre tiene el apóstol Pablo en sus cartas. Gracia y paz. Voltea con la persona que está a tu lado y dile gracia y paz. Pero con ganas. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿De dónde? No del apóstol Pablo, no de Silvano, no de Timoteo, sino de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Mira lo que dice, el encabezado aquí es bien fuerte. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. ¿Estás conmigo? Mira, dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué hermosa introducción, ¿no es cierto? Qué hermoso que en algún momento, que en algún punto alguien describa a Comunidad Conexión como una iglesia que va creciendo en su fe. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso que alguien describiera a tu iglesia como una iglesia que está abundando en amor unos con otros. Imagínate, esas son las palabras del apóstol Pablo para los tesalonicenses. Gloria a Dios porque van creciendo en su fe y porque van abundando en amor. No es solamente que se caigan bien uno con el otro, no es solamente que se estén sobrellevando, sino que está abundando el amor entre ellos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Me encantaría que pudieran decir eso de Comunidad Conexión, pero adivina de quién es esa responsabilidad, ¿del pastor? Yo creo que de todos los que estamos aquí, amén. ¿Amén o no amén? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es nuestra responsabilidad. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ok, ya les dijo que están creciendo en su fe, ya les dijo que están abundando en amor, y ahora les está diciendo, yo voy y yo hablo de ustedes en todas las iglesias
de Cristo. En todas las iglesias de Dios, yo presumo, si se pudiera decir y usar esa palabra, yo presumo de que ustedes no pierden su fe a pesar de la persecución y a pesar de las tribulaciones. Si tú recuerdas, en la primera carta había luchas en cuanto a estos líderes religiosos que no querían cambiar la manera de tratar a las personas, la manera de vivir la ley, la manera de vivir lo que ellos habían aprendido. No aceptaban este nuevo evangelio, no aceptaban estas buenas nuevas, no aceptaban esta gracia. Muchos de ellos se encontraban aún haciendo obras para alcanzar la salvación, haciendo cosas como la circuncisión, guardando cosas y leyes que sí en un tiempo ayudaron, pero que en este momento lo único que necesitaban era la fe para poder tener la salvación. Pero mira, versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Este versículo me llama mucho la atención. Y di conmigo: Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo y Dios es tan justo y muchas veces, y créeme, si quieres que alguien te juzgue, es Dios. ¿Y por qué? Porque Él es perfecto y porque Él te va a juzgar con una justicia perfecta. Tú y yo no podemos juzgar con esa justicia perfecta, sin embargo, Él sí puede hacerlo. Pero Él es tan justo y muchos se han preguntado a través de muchos años y muchas personas han dicho: bueno, y si Dios es Dios, y si Dios es todo amor, y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nomás salva a todo el mundo y listo? Se acaban los problemas, se acaba el pecado, se acaba todo. Y déjame decirte, Dios es tan justo que aún Él mismo no puede ir en contra de sus propios estatutos. Y entonces envía a su Hijo Jesucristo para que pague el precio y nos dé de nuevo una entrada al Padre, y nos ha justificado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero mira, versículo 5 una vez más: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Tú te encuentras a muchas personas en el mundo que están padeciendo de tantas cosas que ni siquiera, y con todo el respeto que se merecen, cosas que ni siquiera valen la pena. Si tú vas a padecer por algo, que sea por el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú vas a padecer por algo, que sea por llevar las buenas nuevas y ser rechazado, que sea por llevar las buenas nuevas y ser insultado, que sea por llevar las buenas nuevas, pero no por las razones equivocadas. Mira, por el cual asimismo padecéis, por el reino de Dios. Encontraba este par de escritos y quiero leerte esto. La Biblia dice que un día juzgará al mundo. Muchos de nosotros rehusamos pensar en Dios como juez porque hemos visto en la tierra algunos jueces deshonestos, e incluso cuando sus intenciones son buenas pueden cometer errores. El hecho de que Dios es justo nos asegura que cuando actúa como juez administra justicia perfectamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que debemos de pagar las consecuencias de nuestros pecados, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Afortunadamente somos bien bendecidos por Dios en su misericordia, que Él ha proporcionado una manera para que podamos reconciliarnos con Él. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Mira, puesto que es justo delante de Dios, mucha gente cuestiona la justicia del juicio de Dios. Ellos creen que el amor de Dios y su juicio se contradicen entre sí, pero el juicio de Dios se basa en el gran principio espiritual de que Él es justo y es un Dios justo y paga justo delante de Dios a pagar a esos que hacen el mal. Y mira lo que dice el versículo 6 en este capítulo: porque es justo
delante de Dios. ¿Qué dice ahí? Pagar con tribulación a los que os ¿qué dice? A los que os atribulan. Y créeme, yo estaba estudiando y estaba mirando este versículo y encontraba algunos escritos acerca de esto. Es como cuando en los salmos el salmista estaba diciendo: Dios, sálvame, tuya es la venganza, llévate a mis enemigos, que caigan bajo tus pies, que crujan sus dientes. Todo es ese tipo de sentimiento que el apóstol Pablo está hablando también en este momento, porque no es cierto que te duele cuando tú escuchas que una familia de misioneros fue asesinado en Haití. No es cierto que te duele tu corazón cuando escuchas que en China la iglesia está siendo perseguida, que en Egipto la iglesia está siendo perseguida, que hay diferentes partes del mundo que están asesinando cristianos por el simple hecho de decir: yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Nos duele nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Amén o no amén? ¿Y por qué nos duele? Porque son parte del cuerpo de Cristo. Porque aunque tal vez no los conoces personalmente, hay algo que nos une, y es su Espíritu, y es el Espíritu Santo. Y yo te insto, yo te invito a que tú ores por los misioneros, a que tú ores por las personas que están entregando su vida alrededor del mundo por llevar las buenas nuevas. Pero ¿qué está diciendo este versículo? Créeme, no hay nadie que entendiera más el ser perseguidor y el ser perseguido como el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Si tú vas a Hechos capítulo 8, te encuentras en los primeros versículos que Saulo de Tarso, respirando amenazas y muerte, perseguía a la iglesia. Y ahora tienes a un Saulo de Tarso convertido. Ahora tienes a un Saulo de Tarso que planta iglesias, que enseña acerca del evangelio y que está diciendo: créeme, es justo el juicio de Dios, y los que os atribulan van a ser atribulados también. ¿Cuál es esa tribulación que ellos van a tener? Mira, yo prefiero 1000 veces que me atribule un injusto aquí en la tierra a que me deje pasar por tribulación el Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, la tribulación sobre estos perseguidores del pueblo de Dios no es como un fuego purificador, es como un fuego de un puro y santo juicio. Mira, es tan importante que nosotros podamos entender esto. Versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica? Está diciendo: aguanten. Está diciendo: ánimo. Está diciendo: estén firmes, porque el día del Señor se acerca. Y ese día el Señor les va a dar reposo. Y en esta hora, a ti que estás aquí, a ti que estás luchando por seguir adelante, que estás luchando por seguir en la iglesia, que estás luchando por seguir a Cristo, ánimo. Llegará el día que tendremos reposo, porque el mismo Dios de reposo es el que va a regresar por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Jesús va a regresar, y esa es nuestra esperanza. Y va a regresar no para seguir atribulados, sino para tener reposo en aquel que es nuestro reposo, nuestro Señor. Mira lo que sigue diciendo el versículo 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está claramente hablando de la segunda venida de Cristo, amén. Aquí está hablando de estos cantos cuando cantamos y decimos: en una nube Él volverá, Él regresará. Mi esperanza está puesta en que Él va a regresar, y es lo que nosotros estamos esperando como seguidores de Jesús. Pero también dice: hay aquellos que no conocieron a Dios, y esta frase, no conocieron a Dios, quiere decir que tuvieron la oportunidad, pero escogieron no hacerlo. Que tuvieron la oportunidad, que escucharon de Jesús, que escucharon de Dios, pero decidieron que no era su tiempo.
Decidieron que todavía no, me queda mucho por disfrutar. Decidieron que todavía no, porque no sé si quiero ese compromiso en mi vida en este momento. ¿Has escuchado estas frases alrededor de tu vida alguna vez? Hey, ven a la iglesia. Oh, yo creo que le voy a dar una oportunidad a Dios ya que esté más grande. Oh, yo creo que ahorita Dios quiere que disfrute la vida. Qué mejor que disfrutar la vida en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿cuál es el verdadero sufrimiento? ¿Cuál es la verdadera tribulación? Mira, cuando estudiaba esto me llamaba mucho la atención el entender que no es lo mismo estar en el fuego de la presencia de Dios o estar en el fuego en la presencia de Dios que estar en el fuego y que no esté la presencia de Dios contigo. ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios está contigo y lo tienes en Daniel capítulo 3, si no me equivoco, con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿No es cierto? No es lo mismo pasar por el fuego en la presencia de Dios que lo que le espera a estas personas. Y me llamaba mucho la atención porque el otro día me lo decía la pastora y lo confirmaba en lo que leía esta semana. Es, deja tú el fuego consumidor que va a estar en ese lugar de condenación, pero la muerte eterna, di conmigo, muerte eterna. Nosotros tenemos un concepto de la muerte. Hay personas que tienen un concepto de la muerte en cuanto a, bueno, no hay nada después de la muerte, ¿no? Dicen algunos, o otras personas es, bueno, vas a estar dormido. Otras personas creen, vas al purgatorio. Y créeme, cuando tú mueres, al menos nosotros aquí creemos en lo que dice la palabra de Dios, tu alma, tu espíritu se va con tu creador. El apóstol Pablo decía, quisiera estar ausente del cuerpo y presente con Dios. Pero muchas veces no entendemos que muerte significa separación. Di conmigo, separación. Y por eso nos duele tanto cuando un familiar, por eso nos duele tanto cuando alguien que nosotros queremos fallece y muere, porque hay una separación. Ahora imagínate esta muerte eterna. ¿Qué significa esto? Créeme, el menor de las preocupaciones de estas personas que van a este otro lugar, créeme, la menor de sus preocupaciones es el fuego. La menor de sus preocupaciones es los tormentos que van a tener ahí. No van a estar en la presencia de Dios. Van a estar separados eternamente de su Creador. Y no hay nada más triste y más desconsolador que eso. Así que luchemos. Ánimo. ¿Estás conmigo? Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Los cuales sufrirán pena eterna. ¿Qué dice ahí? Perdición. ¿Y qué te estaba contando? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una separación eterna, una exclusión eterna. Fíjate, esas personas alcanzan a disfrutar de la presencia de Dios aquí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por ti y por mí. Porque somos embajadores de su reino. Porque cuando tú y yo decimos, hágase Señor tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, venga a nosotros tu reino, nosotros somos embajadores y llevamos la presencia de Dios y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ellos alcanzan a experimentar esos chispazos. Pero aún así, si ellos no deciden entregar sus vidas a Cristo, lo que viene para ellos es una pena, perdición, exclusión eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay nada más horrible que estar destinado a ser separado de la presencia de Dios. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que Dios,
os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de obra de fe con su poder. Versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Muchas veces la gente piensa y la gente dice, es que yo voy a hacer lo que yo quiera. Al cabo, yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Nadie me puede juzgar. Nadie me puede decir cómo debo de ser, cómo debo de vestir, cómo debo de andar o con quién debo de andar. Y fíjate qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo en este momento. Nuestro testimonio ha sido creído, ¿no? Nuestro testimonio, por la manera en la que tú actúes, más personas van a venir a conocer de Dios. Pero no solo eso, sino que cuando tú te estás guardando, cuando tú estás tratando a la mejor de tus posibilidades de cumplir la voluntad de Dios, estás logrando llegar a ser digno de ese llamamiento. ¿Cuál es ese llamamiento? La santidad, la salvación. No estamos hablando de llamado a ser pastor, no estamos hablando de ministerios. Aquí estamos hablando de un lugar donde es el mismo llamado para todos los que estamos aquí. Es el llamado a la salvación. Pero que en ese día, cuando Él regrese, nos encuentre dignos de ese llamamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena? Y con esto voy a terminar. ¿Por qué vale la pena que tú y yo nos comportemos como es digno? ¿Por qué vale la pena? Tú quieres glorificar el nombre del Señor, ¿no es cierto? Con tus acciones. Mira lo que dice el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¿Y qué dice? Y vosotros en Él. ¿Por lo que tú estás haciendo? No. Sí cuenta lo que tú haces, pero al final es por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta hora? Créeme, tanto la primera carta como la segunda nos habla claramente acerca de la venida del Señor y cómo tú y yo tenemos que estar preparados. En este capítulo nos anima a vivir una vida digna de su llamamiento, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo malo que pueda estar pasando, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de lo que sea. Sigue adelante, sigue adelante. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios Padre, porque tenemos tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, porque podemos estudiar juntos lo que tú tienes para nosotros y siempre viene en un tiempo perfecto. Gracias, Dios, porque el día de hoy podemos, si tal vez no estamos cumpliendo con el ser dignos de este llamamiento, muéstranos, oh Dios, en dónde y cómo podemos mejorar. A través de tu palabra, tú nos hablas y tú nos dices que aún estas tribulaciones temporales, que aún estas tribulaciones van a pasar y va a ser un eterno reposo y va a ser un eterno gozo en ti. No queremos encontrarnos en el otro grupo. No queremos encontrarnos en el grupo de los que van a vivir pena, perdición y exclusión eterna. Pero para eso, Dios Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, en tu palabra, en tu gracia y en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y voltea con la persona que está a tu lado y dile: ánimo, sí se puede. Vamos, ánimo, sí se puede. ¿Por qué no extiendes tus brazos y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti
paz. Dios te bendiga, iglesia.